Bendecido y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia, el favor, la misericordia de Papito Dios sea contigo y con los tuyos cualquier día, cualquier hora que vayas a dedicar el tiempo para ver este mensaje, esta enseñanza en esta hora. Estamos en este día en el libro de Números, su capítulo 12. Hoy hablaremos, bendito sea el nombre del Señor, de la intercesión de Moisés por su hermana María. Nos dice este capítulo 12 del libro de Números que María y Aarón murmuraron contra Moisés. Pero Moisés hizo algo que llama bastante mi atención. Y es que en ese mismo capítulo, verso 13 dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¿Usted escuchó bien? En el capítulo 12 del libro de Números, María, la misma hermana de Moisés, al junto de su hermano Aarón, murmuraron contra él. Pero Moisés inmediatamente intercedió por ella. Se presenta delante del Señor e intercede y le pide al Señor que la sane. Oh Dios, que la sanes ahora. Es por la misericordia de Dios que Moisés se presenta delante del Señor e intercede por la condición en la que se encontraba su hermana María. ¿Y qué fue lo que le pasó a María? Dice la palabra que María, por haber hablado en contra de Moisés y arrastrado a su hermano Aarón también para hacerlo, por haberlo seducido a su pecado, dice la palabra que Dios la hirió con lepra. Y la palabra enseña que en una lepra, que la piel se le ponía blanca, y no podía estar dentro del campamento, sino que tenían que ponerlo en algo fuera del campamento. Y llama bastante mi atención, porque el leproso no podía estar entre la multitud. Y María, siendo hermana de Moisés, cabecilla, profetisa, danzarina, ella conocía el castigo que había cuando alguien cometía un pecado como este. María sabía que ella no podía estar dentro de la congregación, dentro del pueblo, del campamento, si en ella se encontrase alguna falta o algún pecado. Y podemos ver que ella pagó la consecuencia. Y en ahí donde Moisés es movido a misericordia, a interceder delante del Señor por la restauración, por la sanidad de María. ¿Dónde quiero llegar con este tema? Porque tal vez usted tiene a su Biblia y pueda buscarla y pueda leerla. Pero dice la palabra que cuando María y Aarón murmuran contra Moisés, esto subió a los oídos del Señor. Y es por eso que quiero decirle a alguien que duele y seguirá doliendo. El saber que alguien se levanta en contra tuya, el saber que hay alguien que habla de ti, el saber que hay alguien que ha levantado falso testimonio o que simplemente, sin una justificación, sin haber antes hablado contigo, se puso a divulgar, a decir cosas de ti, y eso posiblemente haya llegado a tus oídos y te han lastimado, porque el enemigo siempre utilizará los labios de alguien para herirlo y así levantar una muralla entre nosotros y así estar dividido. Moisés no se limitó. Moisés no tomó esto no afectó emocionalmente a Moisés para querer mantener distancia a su hermana con su hermano, sino que dice la palabra que Moisés intercedió por su hermana María. Y en esta intercesión es que en esta hora quiero enfocarme. Y es que Moisés, cuando hace la oración, él le dice al Señor. Entonces Moisés clamó. Es por eso que mi ministerio se basa, aparte de darte una palabra, que es la que te edifica, la que alimenta tu fe para arreglar, para que tu relación con Dios cada día sea un poco más estrecha, va direccionada a la intercesión, al clamor, a la oración. Y dice que Moisés clamó a Jehová. Y Moisés estaba seguro que Dios le iba a escuchar. Y también creía que Dios le iba a responder. Moisés se presenta y le dice: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y es aquí donde nosotros nos estamos sujetando lo que le estamos pidiendo a Dios, a su bendita y santa voluntad.
que cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, es cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Sean esas oraciones con mucha fuerza, con voz alta, de voz en cuello, se ha voceado, se ha gritado, se ha alzado la voz y aún no hemos unido ese clamor. Pero la voluntad de Dios no ha sido el sanar a esa persona. La voluntad de Dios no ha sido el levantar de su lecho de muerte a esta persona. La voluntad de Dios no ha sido el manifestarse como Jehová Rafa, como el sanador y levantar a esta persona. Es aquí donde nos turbamos. Aquí donde nos entristecemos. Es aquí donde nuestra fe, como dice esta alabanza, querrá herirte. Óyete, pero yo tengo fe. Yo he visto a Dios sanando, he visto a Dios transformando vidas, he visto a Dios hacer tantas maravillas. Y ahora le hemos pedido esto a Dios, pero Dios se ha quedado como indiferente. Y no la sanó, no lo levantó, no lo restauró. Y esto viene como a golpear nuestra fe, a no querer congregarnos, a no querer leer la Biblia, a no querer adorar, a no querer orar. Y poco a poco el enemigo ganar terreno en nuestros corazones y pensamientos. Mientras tanto nos vamos alejando del Señor sin darnos cuenta. Moisés clamó, creyendo y sabiendo que Dios le estaba escuchando. Porque esa es mi fe, esa es la certeza de que cuando yo clamo, el Señor está atento a la voz de mi clamor. Pero no siempre Dios me dice que sí. No siempre Dios me responde con lo que yo quisiera escuchar. Y yo sé que posiblemente tú también tienes oraciones, peticiones delante del Padre que quisiera que Él te respondiera. Y tal vez no te está dando la respuesta y no te va a dar tal vez la respuesta que tú tanto anhelas, tanto deseas. Y podrías decirme, pero la Biblia dice que me deleite y Él concederá las peticiones de mi corazón. Dios no me va a dar los deleites de mi corazón que no vayan conforme al propósito que Él tenga para conmigo. Es aquí la importancia de leer la Biblia y no leer únicamente los versículos bíblicos para yo poder reclamarle al Señor, para yo conocer qué le puedo pedir, qué debo pedirle, sino que debo aprender a orar según el Espíritu Santo me instruya conforme a la voluntad del Padre. Yo sé que hay hermanos frustrados, hermanas que oran por sus hijos y están como frustradas, tristes, porque no ven a Dios obrar en aquellos que le digo. No ven a Dios hacer aquellos que le están pidiendo. ¿Y sabes qué hace el enemigo? El enemigo se aprovecha de esta situación, de esta vulnerabilidad, y ahí nos golpea. ¿No ves que Dios no la liberta? ¿No ves que Dios no lo cambia? ¿No ves que Dios no lo transforma? ¿No ves que Dios no te está escuchando? Ya no sigas orando. En el cambio a Moisés, Dios sí escuchó la oración de Moisés. Dios sí escucha tu oración. Dios sí escucha la oración de Lancy. Lo que pasa es que Dios contesta las peticiones que van conforme al propósito, aleluya, que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y la voluntad de Dios en esta hora era darle una lección a María para que al pueblo le quedara claro de que Moisés era su siervo. De que a pesar de que ellos podían decir lo que quisieran, no tenían permiso para criticar y murmurar al hombre de Dios en este momento, hablando de Moisés. Y yo sé que tú estás orando por alguien al cual tú quieres ver a Dios sanando, cual tú quieres ver a Dios liberando, obrando, operando en su vida de manera poderosa. Y sí te voy a instar a que sigas orando, a que sigas creyendo, no como una monetilla de que sí, no. Dios está atento, pero en su tiempo es que Él se va a manifestar. Él dice, capítulo 12, versículo 14, respondió Jehová. Es que no hay oración, señores, que decir respuesta. Dios dirá que sí, dirá que no, y a veces guardará silencio porque no es el momento, pero todas tienen una respuesta. Y dice, respondió Jehová a Moisés. Pues sí, su padre, oigan lo que Dios le dice a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Ella no sentiría vergüenza si su papá le hubiera escupido en la cara. Dios le dice a Moisés, le hace esta pregunta a Moisés. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Señores, esta respuesta que Dios le está dando a Moisés va contrario a todo lo que Moisés quería escuchar.
va contrario a todo lo que Moisés estaba esperando oír de parte del Señor. Moisés vino confiado, Dios a mí me oye, yo subo a hablar con él se me revela, yo he visto su gloria, he visto su manifestación, he estado cara a cara con Dios, voy a orar y Dios inmediatamente, ahora mismo, dejen que yo ore, inmediatamente Dios sanará a María. Y Moisés posiblemente en esta ocasión no recibió la respuesta que su corazón, que él anhelaba. Yo me imagino que María allí leprosa dice, ay, Moisés, ten compasión de mí. Y Moisés va confiado en que su Dios, en que nuestro Dios la va a sanar y la va a restaurar, le va a limpiar la piel y le va a quitar este mal de su cuerpo. Respuesta que Dios le dio a Moisés: sácala, echada del campamento por 7 días. Y en 7 días entonces yo la voy a sanar. Si su papá lo hubiese castigado, la hubiese avergonzado, iba a andar con la cara al suelo por 7 días, por 7 días, que sienta vergüenza por el pecado que ha cometido. La murmuración de María le costó vivir 7 días lejos del campamento. Ella veía a otras danzar, pero ella no danzaba. Otros profetizaban, pero ella no podía profetizar. Jehová se le seguía comunicando a Moisés con ella. Ya no había una relación con ella. ¿Por qué? Porque estaba impura, había pecado en su alma, más que en su piel. El pecado de María estaba en su alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te sientes envidia por alguien? ¿Sientes frustración porque alguien está logrando algo que tú quisieras y que te esté esforzando y que no has podido lograr? Dios ha venido a confrontar con este mensaje tanto tu corazón como mi corazón. La lepra nos arropa a veces. Y a veces pensamos que el otro es que está mal. Y a veces la lepra está en nosotros. Y no logramos ver que nosotros estamos contaminando a otro. Y yo siempre le he dicho a Dios: líbrame, Jehová, de ser una piedra de tropiezo para alguien. Yo quiero ser un canal que otros puedan alcanzarte a través de mí. O sea, quiero ser el puente, que alguien que está perdido, que está atribulado, que está angustiado, desesperado, a través de una prédica, de una oración, pueda reconciliarse, pueda acercarse a ti, mi buen Dios. Pero el Señor, en los años que tengo en el Evangelio, me ha enseñado que Él escucha todas las oraciones, pero no todas serán contestadas. Que le dice: sácame a María, porque que he oído tu oración, pero el castigo, el pago por su afrenta, ella lo va a pagar. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, porque Dios es un Dios de compasión. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Yo oraba una ocasión por algo y decía: Señor, tú vas a sanar, tú vas a orar. Y el Señor me llevó a las Escrituras y me daba a entender que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. El asunto no es que si Dios la sana o si se muere. Es la misericordia de Dios. Que a veces nosotros oramos por alguien, pero esa persona ha abusado de la gracia de Dios, que Dios me ama, que Dios tiene propósito, y no tome en cuenta algo llamado tiempo. Que el tiempo le va pasando. Y Él, por eso que dice la palabra, aquí el día, la hora, el momento aceptable, propicio, aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero vamos a decir: pero fulano era buen cristiano, tu hermana era buena cristiana, ¿qué pasó? Señores, tenemos un tiempo medido por el Señor. Dice la palabra que por Dios son contados los pasos del hombre aquí en la tierra. Y puedo dar fe y testimonio de que su cuerpo fue limpiado, por el Señor se plació en llevársela. ¿Por qué orar por alguien y que no reciba sanidad? He aquí la importancia de, a la hora de orar, no orar basado en mis emociones, en mis pensamientos, en mis criterios, en lo que el otro quiere, sino orar conforme a como el Espíritu Santo quiere que nosotros oremos e intercedamos por alguien. Sí, cuando queremos agradar a Dios, aún para orar por alguien, el Espíritu Santo nos instruye y nos pone la palabra. La palabra misma dice que nosotros no sabemos en verdad cómo orar,
Pero el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, con palabritas tiernas, con palabras que Él susurra en nuestros oídos, empezamos a adorar y adorar al Señor, empezamos a aclamar. Entonces Dios se manifiesta de manera especial. Toda oración es escuchada por Dios, mas no todas serán respondidas de una manera visible que podamos decir, wow, Dios me contestó, pero Dios se está obrando. Él le dijo a Moisés en una ocasión, yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Y tal vez estés triste porque oraste por alguien y Dios no lo sanó. ¿Sabes que hay algo que llama bastante mi atención? Y es que se oró mucho por Julio Melgar. Falleció. Tocó nuestros corazones con sus alabanzas, con su trayectoria como pastor musical. Pero el Señor le plació que él partiera por la razón que haya sido. Vimos a Redimido, vimos a Christine de Clairo, vimos a muchas personas decretar palabras sobre Julio Melgar. O sea, Julio Melgar, si fuese por ello, estuviese aquí aún con nosotros. Porque decretaron, declararon. Y por la autoridad que dice la palabra ahora, y la que más me impactó fue la de Clary de Clairo. ¿Cómo es? Que ella clamaba, Christine de Clairo. Yo decía, Dios mío, líbrame de que mis emociones en una intercesión por alguien se vean involucradas. Porque a veces no sabemos cómo afectamos a la iglesia, cómo afectamos emocionalmente a un hermano cuando somos influyentes, cuando somos conocidos, cuando tenemos personas que vienen detrás de nosotros, que nosotros sí, Dios no oye, y que cuando yo hable, cuando yo diga la palabra, Dios lo va a hacer. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y los que vienen detrás de nosotros como discípulos, como seguidores, que han creído en el testimonio que le hemos dado, su fe es afectada. Y es por eso que es bueno a la hora de orar, orar conforme a la palabra del Señor. Porque yo aprendí aquí de Moisés que no es que Dios no me escuche, es que se tiene que hacer la voluntad de Dios por encima de mis sentimientos, por encima de mis pensamientos, por encima de lo que yo pueda opinar, pensar o creer. Dios siempre hará su voluntad. ¿Y qué me gusta de la voluntad de Dios? Que la palabra de Dios también nos enseña que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Aunque por el momento a veces no lo entendamos, pero dice las escrituras que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Hay el ansia, es que mami se está muriendo. Hay el ansia que tengo este familiar que está al borde de la muerte y los doctores ya no saben qué hacer. Puede ser que le toque partir. Dios es el que sabe lo que ha de hacer con esa persona. Sigue creyendo en Dios. Es que hemos orado, ha orado tanta gente. Que se haga la voluntad de Dios. Nunca ha sido agradable el perder un familiar, perder a un ser querido. Pero Dios sabe todas las cosas. Él nos da la fuerza. A veces no es que, hombre, ya se murió, se enterró, ya no. Esos sentimientos, esa emoción, ese afecto queda acá. Y de tiempo en tiempo lo recordamos y a veces mojamos nuestras lágrimas, salen y recordamos a esa persona y decimos, ay Señor, ¿por qué te lo llevaste? Y yo le digo, yo no quiero pecar contra ti por decir esto, pero a veces uno dice, ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué le tocaba? Uno adelante, otro después, todo en el mismo caminito, pero duele. Pero a la hora de orar por alguien, tenemos siempre que buscar la dirección del Espíritu Santo. Para la hora de orar por usted, para que su fe no se active o no esté basada en una emoción de un momento, de que Dios lo hace y que usted lo cree y que después diga, pero yo sigo enfermo, no. Es que se haga la voluntad de Dios en su vida y que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y la voluntad de Dios siempre será perfecta, aunque no la entendamos, no lo comprendamos, por qué te lo llevaste, por qué hiciste aquello. La voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Y quiero concluir con esto, que Él dice en su palabra, que Él tendrá misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y yo sé que Dios está obrando en tu vida aunque no lo entienda. Dios está obrando en mi vida aunque a veces no lo entendamos, aunque el proceso y la situación cause dolor. Dios está obrando. Ay, el ansia, es que no sé qué va a ser de mí, si muere fulano, si muere fulana, mi hija, mi padre, mi hermano, fulano. Es que dependemos tanto y es que Él ha sido una persona. Óyete, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Oro por ti en este momento para que Dios te dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que Dios te dé entendimiento, te direccione a todo cuanto tú tengas que hacer, para que aprendas a confiar y a depender de la voluntad de Dios que es perfecta y es agradable, para que tú no te dejes guiar por tus emociones y sentimientos que nos traicionan a veces, sino para que aprendas a ir al paso y a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe, que la gracia, el favor de Él sea contigo y que pase lo que pase con ese ser que tanto ame, por el cual estés orando, que se haga la voluntad de Dios y que a ti te dé la fortaleza en el nombre de Jesús. Yo soy tu hermana Elance y simplemente yo quiero edificarte, recordándote que un tiempo de oración siempre marcará la diferencia.